Muy bien. Om Namah Shivaya. Bueno, un gusto estar aquí en esta transmisión para el Día de Yoga, con el eslogan Yoga en Casa, en esta circunstancia que estamos nueva, mundial, que nos trae esta situación de estar en nuestros hogares más tiempo de lo habitual y poder conectarnos con la práctica, ¿verdad?, a través de este medio que tenemos a mano, que es Internet. Mi nombre es Swami Premananda y represento al Centro Internacional de Yoga Shivananda. Es una escuela internacional sin fines de lucro, fundada por Swami Vishnudevananda, en nombre de su maestro y de nuestro maestro principal, que se llama Swami Shivananda. Swami Shivananda fue un gran yogi realizado que enseñó yoga a la humanidad entre los años 1930 y 1963, que dejó su cuerpo, y tuvo muchos discípulos, tanto occidentales como nativos allí de la India. Y bueno, en el año 1947, nuestro maestro directo, Swami Vishnudevananda, se encontró con él, empezó su discipulado en Rishikesh, en los Himalayas, y allí estuvo todo un periodo de entrenamiento, de 10 años de entrenamiento con su maestro, con Swami Shivananda, y en el año 1957 Swami Shivananda envía a Swami Vishnudevananda a Occidente con las palabras: mucha gente te está esperando. Se fue la visión de Swami Shivananda, porque veía todas las fases en las cuales la humanidad iba a entrar, ¿verdad?, y la gran necesidad que tenía Occidente de recibir estas enseñanzas, ¿verdad? Swami Shivananda le dijo a Swami Vishnu: muchas almas antiguas están ahora encarnando en Occidente. Ese era el año 1957, y están deseosos de escuchar y de recibir estas enseñanzas. Antes, otros grandes yogis habían llegado a Occidente, como Swami Vivekananda, ¿verdad?, Paramahansa Yogananda y otros grandes yogis a los cuales les debemos, al igual que a Shivananda, Swami Vishnudevananda, estar hoy día con estas herramientas en nuestras manos, tan necesarias y tan útiles. Swami Shivananda enseñó o trajo a la humanidad, en realidad es algo que ya estaba hace miles de años en las escrituras, lo que llamamos el yoga de síntesis. Yoga de síntesis es la práctica integral de los 4 senderos básicos de yoga, clásicos. En esta escuela, en estos centros internacionales de Yoga Shivananda, la cual tenemos aquí una sede en Buenos Aires y su casa central en Montevideo, y más de 80 centros en todo el mundo, practicamos lo que se llama ese yoga de síntesis. ¿Qué es el yoga de síntesis? Es la práctica integral de estos 4 senderos clásicos, que son el Karma Yoga, que es el sendero del servicio desinteresado, el yoga de la acción con sabiduría, ¿verdad?, y desinteresada, el Bhakti Yoga, que es el sendero de la transmutación de las emociones en la energía devocional, el yoga del amor a Dios, el Raja Yoga, que es el yoga que le llamamos yoga del control mental, es el yoga tal vez más adecuado para Occidente, o el que ha prosperado más en Occidente. Y luego el Jnana Yoga, que es el sendero del conocimiento, un poco el fruto de estos otros 3 senderos anteriores, que fructifican uno en el otro, ¿verdad? El servicio desinteresado se fructifica en el amor al prójimo y en el amor a Dios, por sobre todas las cosas, y al prójimo. Ese estado de amor y de devoción, que se dice que es la energía para esta era, ¿verdad?, para transmutar todo lo que tenemos que transmutar en esta era llamada Kali Yuga, la era del hierro. La devoción fructifica en lo que llamamos el control mental, en el Raja Yoga, ¿verdad? Y el Raja Yoga, que es el control de la mente específicamente, fructifica en el conocimiento, en poder experienciar quién soy yo. Hoy vamos a abordar el tema de la práctica de la meditación, que es un poco la práctica central de todos los yogas, incluso en el servicio, en el Karma Yoga,
aprendemos a poner toda nuestra atención aquí y ahora en cada acción que vamos realizando, ¿verdad? Con las actitudes correctas. Eso es Karma Yoga, ¿verdad? Aprendiendo a desarrollar actitudes que me liberan. Pero también el sendero de la acción, su objetivo es controlar la mente, especialmente purificarla. Ahora vamos a hablar de ello. Entonces, cada uno de los yogas, en cada uno de los yogas, de estos 4 yogas, está como objetivo final la meditación. En el Bhakti Yoga, por supuesto, el sendero devocional, a veces lo identificamos con algo religioso, pero no necesariamente, o sí, también está esa parte, no hay ningún conflicto entre yoga y religión, porque la meta final es la misma, unirse o encontrar la propia naturaleza divina en uno y en todo lo que nos rodea. Pero el Bhakti Yoga específicamente nos ayuda a concentrarnos. Todas esas prácticas devocionales, los cantos devocionales que se realizan en el Bhakti Yoga, la repetición del mantra, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, el recuerdo constante de la divinidad, ¿verdad? El estudiar las escrituras, todo eso se hace, incluso la parte ritualística, ¿verdad? Se hace con el objetivo de concentrar la mente, y tiene un mecanismo muy, muy especial para eso, es una herramienta muy poderosa para esta era. Luego tenemos en el Raja Yoga, que es donde vamos a centrarnos un poquito más hoy, que es el yoga del control mental. Por supuesto que el objetivo allí es lograr lo que llamamos el control de los pensamientos, ¿verdad? Y el Jnana Yoga, bueno, es el objetivo central, es a través de ese estado, ¿verdad?, de quietud mental, ¿verdad?, y de análisis constante de la realidad, llegar a ese estado, ¿verdad?, que han llegado los yogis, fruto de sus prácticas, que es el estado de realización. ¿Quién soy yo? Y esa respuesta viene en una experiencia: yo soy el Atman, yo soy el ser, yo soy la conciencia pura. Entonces, ¿por qué es que no podemos alcanzar ese estado de meditación, ¿verdad? Cuando hablamos de meditar, ¿verdad? La máxima y la práctica que está en todas las tradiciones es la cesación de las modificaciones mentales, ¿verdad? Esa es lo que tenemos que lograr en ese periodo en el cual nos sentamos a hacer esa práctica, ¿verdad? Patanjali define, que es el gran sabio que ha traído todos los lineamientos del control mental, en una obra muy famosa llamada Los Yoga Sutras de Patanjali. Él define el yoga, ¿verdad?, con estas palabras: Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga es la suspensión, nirodha, de los vrittis, los pensamientos, del chitta, de la mente. Esa fue la más brillante definición que hasta hoy día seguimos repitiendo, ¿verdad? Es un mantra, ¿verdad?, que nos acerca a lo que es yoga. Es un estado en el cual, a través de nirodha, que es la suspensión de los vrittis, llegamos a lo que define en el segundo sutra, Tadadrashtu Sarupe Vastanam, a residir, a experienciar nuestra propia naturaleza, lo que llamamos el ser. El ser es eso que somos y que se manifiesta cuando los vrittis del chitta, de la mente, se detienen. Entonces, el Raja Yoga nos trae un análisis muy certero, ¿verdad?, muy práctico, basado en la experiencia. Los yogis, fruto de su práctica, han podido conocer la mente, ¿verdad?, y detenerla. Y al detenerla han entrado en lo que llamamos un estado supraconsciente, lo que se llama samadhi. Samadhi es lo que decimos la meta del yoga. Entonces, la meditación es el séptimo anga. Anga quiere decir, para llegar al estado de samadhi, el estado supraconsciente, hay que pasar por 8 pasos. El samadhi, el estado supraconsciente, es el 8º paso. Entonces, se dice que ese estado meditativo, el meditativo es el anterior. Lograr el estado meditativo, que los yogis definen como, les voy a ahora mencionar palabras de Sivananda, ¿verdad? La meditación es mantener un fluido constante
de la conciencia hacia Dios. El concepto de Dios en yoga es muy amplio, ¿verdad? Y es el mismo Dios de todas las religiones, de todas las tradiciones, y puede variar de acuerdo a la cultura y a la tradición. El estado meditativo, que es el que precede al estado de samadhi, supraconsciente, es mantener un fluido constante, ¿verdad?, de los vrittis hacia un concepto divino. Podemos decirle Dios, podemos decir la propia conciencia, ¿verdad?, el ser, el Atman, pero lo que hay que es expulsar, dice Jivananda, todos los pensamientos se expulsan de la mente, ¿verdad?, de lo que llamamos el manas, ¿verdad?, que es aquello que nos da problemas, ¿verdad?, se van expulsando, se van controlando, se van sublimando para que quede ese fluido constante de pensamiento divino. Dice Jivananda, la mente se llena en ese estado y satura con pensamiento divino. Y se satura y se llena de la gloria divina y de la presencia divina. Esa presencia divina es el propio ser que se manifiesta, ¿verdad?, cuando se detiene la mente. Los yogis dicen que la mente, que es lo que tenemos que controlar, ¿verdad?, que es igual que el cuerpo, un instrumento, ¿verdad?, la mente es aquello que nos separa de Dios o de ese estado supraconsciente o del ser. Nos separa obviamente cuando no la tenemos controlada. A su vez el Bhagavad Gita dice, la mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, de acuerdo a con qué aspecto de la mente me asocie, porque tenemos dos aspectos, la mente la llamamos superior, ¿verdad?, y la mente inferior. Es esa mente inferior que nos separa de lo divino. Se dice, Dios más la mente es el hombre menos la mente es Dios, en el sentido de esa mente inferior. Entonces, ¿por qué es que no podemos alcanzar ese estado, ¿verdad?, de silencio mental? ¿Por qué no podemos a propia voluntad decir ahora, detengo todos los vrittis, todos los pensamientos, y no puedo pensar, y dejo de pensar para entrar en ese estado, que los yogis nos dicen que existe más allá de los pensamientos? Bueno, los yogis dicen que tenemos la mente, que es un instrumento, ¿verdad?, tiene tres defectos principales. En yoga se llaman los doshas de la mente. El primer defecto, y a su vez, a raíz de esos tres defectos, se han enseñado las escrituras milenarias y los yogis estos cuatro senderos. El primer defecto, que es el más grosero, le llaman las mala. Mala significa impurezas. Esa mente inferior, que es la que tenemos que controlar, la que tenemos que llegar a ese estado de nirota, de suspensión de los vrittis, de los pensamientos, está llena de impurezas. ¿Y cuáles son las impurezas? Esas impurezas son 6 principales. Se llaman los enemigos internos, ¿verdad? Los enemigos internos. Se dice que los enemigos están adentro, ¿verdad? Es la propia mente inferior, esos pensamientos, llamados pensamientos, digamos, malignos, ¿verdad? Que no nos llevan a una meta divina. Esas malas o impurezas son la lujuria, la avaricia, la ira, los celos, la ilusión y la soberbia. Son 6 principales que, como verán, en otras tradiciones también están, es lo que en el cristianismo se llama los pecados capitales. Esas impurezas tienen que ser controladas, tienen que ser sublimadas, transmutadas. El Raja Yoga nos trae un método, ¿verdad?, Patanjali, en los Yoga Sutras, llamado Pratipaksha Bhavanam, ¿verdad?, que es el pensar en lo opuesto de aquella impureza que te está asediando la mente, ¿verdad? Todos podemos reconocerlas. Aquel que no las reconoce está en problemas espiritualmente, ¿verdad? Que no reconoce que en su mente están estas impurezas, ¿verdad?, y que no nos llevan a ningún buen puerto. Entonces se dice, se debe pensar en lo opuesto, ¿verdad? Cuando es pensamiento lujurioso, ¿verdad?, es el autocontrol, ¿verdad?, es la pureza. Cuando es la ira,
Uno tiene que desarrollar, que generar pensamientos opuestos, ¿verdad? Divinos, como la tolerancia, como la adaptabilidad, como el perdón, como la compasión, como el amor. Y así cada una de ellas pensar en el opuesto. Entonces, a su vez, se dice que estas impurezas se remueven principalmente a través de los 3 primeros yogas que mencionamos, ¿verdad? Servicio, en el campo del servicio comunitario, es donde estas impurezas se manifiestan. Si estamos retirados en unas cuevas por allí lejos, sin contacto con personas, generalmente esas impurezas quedan allí tapadas, pero no quiere decir que no existen. Entonces, en el campo del servicio se manifiestan y ahí puedo trabajar con ellas. El Raja Yoga, ¿verdad? El Bhakti Yoga también, ¿verdad? Por supuesto, ayuda a través de la repetición del mantra, ¿verdad? A través del pensar en la divinidad, en cualquier aspecto que puedas pensar, uno ayuda a sublimar estas impurezas. Y el Raja Yoga, por supuesto, a través, por ejemplo, de esta técnica del Pratipaksha Bhavana, que es pensar en opuestos, y la propia concentración en un solo punto, ¿verdad? Luego, el segundo defecto de la mente se llama Vikshepa. Vikshepa quiere decir oscilación mental. Incluso sin impurezas, que es muy difícil que no las tengamos, las vamos a ir disminuyendo encarnación tras encarnación, pero incluso si eso se va disminuyendo, se manifiesta en la mente lo que llamamos la oscilación, la fragmentación, ¿verdad? Se dice que la mente es como un mono borracho picado por un escorpión, ahí lo podemos reconocer todo, ¿verdad? Se mueve de un lado para otro, es muy difícil mantenerla en un solo punto. Y los yogis nos dicen que para entrar en ese estado de meditación tenemos que lograr lo que llamamos ekagrata. Ekagrata es colocar la mente en un solo pensamiento durante determinado periodo de tiempo. Entonces, ese vikshepa, esa oscilación mental, bueno, hay que trabajarla especialmente con el Raja Yoga, que es el yoga en el cual nos ayuda a focalizar la mente en un solo punto. Luego, el tercer defecto, que es el más sutil y tal vez el que llevamos por más tiempo tratando de solucionar, y que es la causa y la raíz de los otros, el defecto se llama, más sutil se llama avidya. Avidya es la ignorancia, el olvido de quiénes somos. Y ese olvido de quiénes somos, la única receta, ¿verdad?, para el único yoga que directamente lo puede vencer es el conocimiento, el jnana. Es el medio directo. Los otros medios, ¿verdad?, los otros yogas, karma yoga, bhakti yoga, raja yoga, son medios auxiliares, ¿verdad?, que son muy necesarios. No se puede saltar, ¿verdad?, directo a jnana yoga, ¿verdad?, sin haber pasado por esa fase, ese periodo de servicio, ese periodo de práctica devocional, ese periodo de también concentración o control mental. Entonces, vamos ahora a tratar de hacer una guía, ¿verdad? Una guía más específica y práctica para, bueno, lograr concentrarnos. Cuando hablamos de meditación, ¿verdad?, muchas veces decimos, ¿verdad?, estuve en tal centro meditando media hora, ¿verdad? Entonces, bueno, sabemos que la palabra que deberíamos usar es tratando de concentrarme. El estado meditativo es una experiencia que lo logran los yogis avanzados, ¿verdad? Y se dice que es una experiencia que no se puede describir. De la misma forma que los colores no se pueden describir a un ciego, a una persona que no ve, ¿verdad? Cualquier experiencia, ¿verdad?, ordinaria está limitada por el tiempo y el espacio y la causa, ¿verdad? Entonces, no se puede definir, no se puede describir en palabras. La meditación, a su vez, se dice que tampoco se puede enseñar, así como no se puede enseñar a alguien a dormir. Uno simplemente entra en ese estado, ¿verdad?, que todas las noches entramos, ¿verdad? Y no hay una técnica que te digan 3 pasos y te dormís. No es lo mismo que para meditar, ¿verdad?, para entrar en ese estado meditativo. Pero sí, lo que podemos ir entrenando es en lo anterior a la meditación, que se llama dharana, que es ese estado de
práctica de la concentración, ¿no? Entonces, para entrar en ese estado auspicioso meditativo, en donde se trasciende la dualidad y se entra en un estado o una realidad supraconsciente, trascendente, ¿verdad? Donde se acaban los sufrimientos, se acaban los dolores, primero tengo que entrenar la mente en el desarrollo de la concentración, que a su vez es algo que tengo que realizar para la vida diaria, ¿verdad? O sea, cualquier actividad, el secreto, entonces es la concentración. El secreto para la meditación, para entrar en ese estado meditativo, pero también el secreto para cualquier actividad que yo necesite, debo focalizar. Por eso, la práctica o el desarrollo de la concentración empieza en lo que llamamos la atención en la vida diaria. Tengo que tratar de concentrarme para reducir ese vikshepa, ¿verdad? Que es la oscilación mental, que es un estado en el cual estamos la mayor parte del tiempo. Le llamamos mente fragmentada, ¿verdad? Mente fragmentada. Constantemente estamos dispersando la mente en cantidad de actividades a la vez, ¿verdad? Entonces, los yogis dicen que tienes que entrenarte primero en hacer una cosa a la vez. Les voy a contar un poquito cuento. Había una vez un discípulo que estaba muy orgulloso de su maestro, de su gurú, ¿verdad? Porque él decía que su gurú tenía muchos poderes, ¿verdad? Entonces le comentaba a otra persona que tenía otro gurú, otro maestro, le decía, ¿y tu maestro qué es lo que puede hacer? Porque mi maestro puede levitar, ¿verdad? Y mi maestro puede flotar y volar por los aires, y mi maestro puede leer la mente de las personas, y así. Y estaba orgulloso de esos poderes, que en realidad sabemos que no son la esencia ni hay que buscarlos. Y le dice al otro, ¿y tu maestro qué hace? ¿Verdad? ¿Qué puede hacer? ¿Qué poder tiene? Y este discípulo dice, no, mi maestro siempre dice, cuando como, como. Cuando camino, camino. Cuando hablo, hablo. Ese es el verdadero poder. Entonces, ¿qué pasa con nosotros, verdad? Si observamos, por ejemplo, al comer. Al comer estamos haciendo muchas cosas a veces, ¿verdad? En vez de comer, uno cuando observa, por ejemplo, un oriental comiendo, ¿verdad? Lo observa enfocado en su pocillo de comida, ¿verdad? Y una servida a la vez, y masticar con plena conciencia, ¿verdad? Y tratar de focalizar toda la atención en ese acto, ¿verdad? Generalmente nosotros comemos, leemos el diario, contestamos el WhatsApp, hablamos con 3 o 4 a la vez. Entonces lo que hacemos es fragmentar constantemente, y en muchas otras disciplinas. Por eso es bueno, ¿verdad? Empezar a tener ese desarrollo de la concentración en el día a día. Por ejemplo, a veces pienso que si estoy lavando los platos y estoy pensando en qué voy a hacer en el trabajo, voy a ganar tiempo. Los yogis dicen que no ganas tiempo, dispersás la mente, ¿verdad? Entonces, lavar los platos aquí y ahora, es esa máxima, ¿verdad? Disfrutando de ese momento, trayendo la mente al presente, y después te sientas y te pones a planear sobre el trabajo o sobre otra actividad. Y eso en cada acto, desde que nos levantamos, ¿verdad? Cuando me levanto y me voy a bañar, ¿verdad? Disfrutar de ese momento en el cual el agua bendice, ¿verdad? Y agradecer, ¿verdad? Y sentir ese momento antes de proyectar la mente hacia, por ejemplo, que voy a desayunar. Porque después estoy desayunando y estoy pensando en qué tengo que hacer en el trabajo, ¿verdad? Y estoy en el trabajo y estoy pensando en qué tengo que hacer cuando llegue a la casa. Eso es lo que se llama esa fragmentación, ese vikshepa, ¿verdad? En el cual, bueno, estamos como habituados, ¿verdad? Porque nadie nos ha enseñado a maximizar, ¿verdad? Lo hemos tenido que aprender, incluso sin hacer ninguna técnica específica, ¿verdad? Porque lo tenemos que hacer cuando estudiamos algo, cuando seguimos una carrera. Todos tenemos que pasar por un punto en el cual tenemos que, bueno, concentrarnos. Entonces, la atención en la vida diaria, ¿verdad? Es algo que tenemos que empezar, y allí empieza el entrenamiento. Después, bueno, hay que crear un espacio, ¿verdad? Entonces hay algunos lineamientos que son útiles, ¿verdad? Esto es
una guía que nos dejó Swami Vishnudevananda, nuestro maestro, en un libro precioso y muy, muy práctico que se llama Meditación y Mantras, donde hay 10 pasos, ¿verdad? Para iniciar, y tanto para los principiantes como para los que ya practicamos, porque constantemente tenemos que ordenarnos, ¿verdad? En una rutina. Entonces hay 3 primeras cosas para tener en cuenta para empezar a desarrollar la concentración, ¿verdad? Y poder acceder a ese estado meditativo que todos buscamos, ¿verdad? Entonces lo primero es la regularidad. Tenemos que concientizar que para cualquier cosa que tenga que tener éxito, tengo que hacerlo con una frecuencia, y la ideal, si yo les pregunto, ahí no tengo para que me contesten, pero si les pregunto cuál será la frecuencia ideal para practicar la meditación, la concentración, que es lo que ya vemos que es lo primero que tenemos que empezar a entrenarnos, ¿verdad? Como para las otras prácticas de yoga, que todas llevan a lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, las posturas, la respiración, todo eso hay que tenerlo y practicarlo con una regularidad. ¿Cuál es esa regularidad ideal? Algunos me pueden decir, bueno, 2 veces por semana. Por supuesto, está muy bien, antes que no hacer nada, ¿verdad? Empezar con esa frecuencia, ¿verdad? Pero si yo les pregunto, ¿cuántas veces por semana comen? ¿Alguien me va a decir 2 veces por semana? Nadie. Todos me van a decir todos los días, e incluso varias veces al día. Lo mismo es la práctica de la concentración y la meditación, que es realmente el alimento que necesita lo más importante, que es el alma, ¿verdad? Así como el cuerpo necesita alimento físico, el alma, ¿verdad?, necesita de práctica, necesita de concentración, de meditación, de contacto, ¿verdad?, con lo real, para que se sienta nutrida. Entonces, la regularidad es todos los días. Se dice, más vale que practiques todos los días 5 minutos, aunque el ideal que les vamos a poner es media hora, es lo que nos piden nuestros maestros, ¿verdad? Media hora de meditación silenciosa. Después, bueno, nuestras prácticas, como ya les comenté al inicio, es una práctica integral, en donde aparte de la Raja Yoga, que es específicamente centrarse y buscar ese estado de no pensamiento, ¿verdad? Después le agregamos la parte de los cantos de mantras, que brevemente vamos a hablar de eso también, y le agregamos la práctica del estudio y la práctica del Hatha Yoga, ¿verdad? Y la de respiración y la práctica del servicio. Entonces nuestro día se va enriqueciendo con práctica, pero para la práctica específica, ¿verdad?, de sentarse a lograr ese estado de nirodha, de no pensamiento, que es en el cual se manifiesta el ser, ¿verdad?, nos piden media hora, que es algo muy accesible, ¿verdad? Media hora, ahora vamos a ver en la mañana y ojalá en la nochecita, en la tardecita. Pero si no tengo esa media hora ahora, bueno, empezar con aquello que tú puedas cumplir diariamente. Ese es el secreto. A veces es mucho mejor diariamente cumplir lo que puedas, por ejemplo, empezar con 5 minutos, ¿verdad? De esta técnica que ahora vamos a continuar con la parte técnica, ¿verdad? Pero 5 minutos, ¿verdad? Y así, cuando puedo lograr 5 minutos todos los días, bueno, así, ahora me hago el espacio y son 10 minutos, y hago 15 minutos, y ya me voy a sentir cada vez más confortable, y me voy a dar cuenta que media hora, que quizás ahora sea mucho para alguno, no es nada, ¿verdad? Pasa volando. Entonces, más vale practicar 5 minutos todos los días, que de repente, no sé, 2 horas una vez por semana. Eso es la regularidad. E incluso de lunes a lunes, para la práctica, ¿verdad? Y para el éxito, en la práctica de la concentración y entrar en ese estado meditativo, se dice no hay feriados, ¿verdad? Porque, bueno, la mente tiene un aspecto que está esperando siempre que te distraigas para alejarte y llevarte por otros caminos. Entonces, lo que sí podemos hacer, bueno, tal vez un día, si es feriado o es domingo, bueno, hago una rutina un poquito más suave o me levanto un poquito más tarde, ahora vamos a hablar de la hora, ¿verdad? Pero no perder la práctica, porque es realmente como comer, ¿verdad? Que lo hacemos todos los días, aunque me haría bien hacer un día de ayuno, ¿verdad? Pero nadie se pierde
¿verdad?, la comida, y nadie debería perderse esa práctica diaria, porque realmente nuestro día rinde mucho mejor. Cuando nos sentamos a hacer la práctica de concentración y de meditación, esos minutos son los mejores invertidos. No hay nada mejor invertido que los minutos de concentración y de búsqueda del sí mismo a través del silencio, ¿verdad?, y de la quietud. Luego, otro aspecto es el lugar. Tenemos que crear un espacio, ¿verdad? Y lo ideal es un espacio exclusivo para eso, ¿verdad? Ese es el ideal, pero en yoga siempre todo se adapta a lo que podemos. Entonces, si no tengo un espacio, una sala exclusiva para la meditación, en el ambiente que tenga, incluso puede ser un monoambiente donde tenga la cocina, todo lo que sea, todo junto, la cama, ¿verdad?, el escritorio, delimito un espacio, ¿verdad? Puede ser un tapete, ¿verdad?, una alfombrita, ¿verdad? Y algo que hallamos en nuestra práctica integral muy útil y muy importante para enfocar la mente, que es lo que llamamos el altar. El altar es algo presente en todas las tradiciones ancestrales y en todos lados, siempre existe ese concepto, ¿verdad? Literalmente altar significa aquello que eleva. Entonces, el altar delimita tu espacio, ¿verdad? La mat, ¿verdad?, o una alfombrita, y pones allí una mesita en la cual, en ese altar, vas a poner aquello que te eleve, que te inspire. De acuerdo a tu tradición, de acuerdo a tu conexión, si es la naturaleza, pondrás unas piedras de diferentes tipos, y pondrás unas lindas plantas, ¿verdad?, algo verde. Y si tienes la tendencia más religiosa o tienes maestros, pondrás las fotos de tus maestros. Pero algo fundamental, ¿verdad?, en el altar es la luz. Lo que llamamos en yoga el yoti. Yoti es encender un pabilito, ¿verdad?, que puede ser una vela o puede ser un cuenquito con aceite, un aceite suave, por ejemplo, de girasol o de maíz. Haces un pabilito con un algodón, ¿verdad?, y ahí enciendes el yoti, es el fueguito. En el fuego se manifiesta Dios. El fuego es Dios. El fuego es la pura conciencia que se manifiesta allí y eleva y atrae seres luminosos, ¿verdad?, que, bueno, se incorporan allí en ese fuego. Se dice que a su vez el fuego mismo es un propio deva, ¿verdad? En yoga conocemos el mundo de los devas, que es el mundo que está por encima del mundo humano y que está a su vez para servir al reino humano, ¿verdad? Los devas se manifiestan, ¿verdad?, allí donde hay luz, y donde está el fuego, y el mismo fuego es un mensajero, llamado Agni, se dice que es al encender la lucecita, él se activa, ¿verdad?, y eleva nuestras necesidades, nuestras oraciones, ¿verdad?, allí donde son dirigidas, se hace de intermediario. Entonces es muy importante. Y están otras tradiciones, ¿verdad? La famosa tradición de prenderle la velita al santo, ¿verdad? Cuando uno va a una iglesia, allí está ahí el fuego, ¿verdad?, presente, y está en la mayoría de las tradiciones ancestrales. No importa la tradición, el fuego es el fuego, y es la forma, luego vamos a ver más adelante, más, digamos, que se adapta más a las diferentes tradiciones para concentrarse. Pero es necesaria tenerla en ese altar, es muy aconsejable, por supuesto que uno puede hacer su práctica más allá del altar, ¿verdad? Pero genera un espacio concreto, ¿verdad?, en donde tú vas a poner tu energía, tú vas a decorar ese espacio, lo vas a limpiar, lo vas a cuidar, lo vas a consagrar. Luego, la postura. Tiene que haber una postura. La postura ideal en yoga para la meditación es las piernas cruzadas. Para eso nos entrenamos, ¿verdad? Para eso hacemos todo el hatha yoga que estamos haciendo en el día de yoga, ¿verdad?, y en los centros. Hacemos hatha yoga, ¿verdad?, que es el entrenamiento del cuerpo físico, ¿verdad?, para que el cuerpo se quede quieto y estable y la columna alineada. Para que la mente se quede quieta, que es el objetivo de la meditación, tengo que aquietar el cuerpo. El cuerpo es como el envase, un envase que si yo lo muevo, el líquido que está dentro se mueve. La mente es el líquido, el cuerpo es el envase. Cuando yo logro a través del asana, que es la postura estable, inmóvil, aquietarla, así hacia atrás, hacia
va a seguir la mente, ese mismo estado, ¿verdad? Entonces tengo que entrenarme en una postura. El lineamiento general es la columna erguida, ¿verdad? Puede ser piernas cruzadas, o incluso si no puedes piernas cruzadas, te sientas en una silla, colocas los pies en el suelo, ¿verdad? Y alineas la espalda sin colocarla contra el respaldo, y allí inicias tu práctica. Entonces, ahora vienen las pautas, ¿verdad? Técnicas. ¿Qué tengo que hacer en ese lugar que consagré todos los días en una cierta regularidad? El horario. Me falta el horario antes de la técnica. Entonces, 3 principios: regularidad, lugar y horario. Tengo que establecer, aparte de esa regularidad, una rutina, un horario. Así como el sol se eleva siempre a la misma hora y se acuesta a la misma hora, ¿verdad? Y tiene una rutina, ¿verdad? Y eso es un orden cósmico. También para lograr éxito en la práctica, ¿verdad? Las mejores horas son las más tempranas. Por eso el famoso dicho, al que madruga Dios lo ayuda, ¿verdad? Todos lo conocemos, ese dicho, al que madruga Dios lo ayuda. Es un dicho muy sabio. En el yoga le llamamos a ese concepto Brahma Muhurta, es el momento de Brahman. Brahman es el absoluto, es el ser que se manifiesta en las horas tempranas, antes de que salga el sol, ¿verdad? Si no puedo en ese horario, porque para eso tengo que acostarme temprano y tengo que dormir 7 horas, que es el promedio, de nada sirve levantarte en Brahma Muhurta, que son las 5 de la mañana, depende, ¿verdad? 4 y media, 5, 5 y media, 6, 6 y media como máximo, digamos, si yo me acuesto a las 2 de la mañana, ¿verdad? Tengo que, a su vez, encontrar un ritmo para acostarme también, que no sea más tarde de las 10, 11 de la noche, ¿verdad? Para poder levantarme al otro día y tener mi espacio en ese momento auspicioso. Lo primero que haga, antes de empezar mi día. Se dice, si no puedes levantarte en ese Brahma Muhurta técnico específico, bueno, te tienes que levantar a las 8 de la mañana o a las 9, la prioridad es dormir tus 7 horas, que sea lo primero que hagas, ¿verdad? Antes de hacer ninguna actividad, antes de prender la radio, antes de desayunar, antes de higienizarte, ¿verdad? Y sentarte en tu espacio consagrado, ¿verdad? En tu espacio de meditación. Otro horario muy auspicioso, ¿verdad? Porque lo ideal es ir sumando sentadas en meditación. Hay 3 horarios que son los más auspiciosos: amanecer, mediodía y atardecer. Este horario que estamos ahora es ideal. Elige uno de ellos. El más importante es el de la mañana, no debería faltar nunca, el temprano. Después, intenta agregar otro espacio para la meditación. Por supuesto que tienes que reservarte algún otro para la práctica de asanas y pranayama, que es una práctica muy importante para el sostén de la concentración. Y ahora la técnica, ¿verdad? El propósito de sentarme ahí es no pensar. Esa es la instrucción máxima. Dice Krishna en el Bhagavad Gita que el yogi se siente en su asiento, en su espacio, y no piense en nada. Esa es una instrucción común a todas las líneas de meditación, en todas las tradiciones. Sabemos que para entrar en contacto con lo verdadero, con Dios, con lo que está más allá del cuerpo y de la mente, tengo que silenciar la mente. Tengo que entrar en ese estado de nirota, no pensar en nada. Pero, bueno, sabemos que en esta era, ¿verdad? El no pensar en nada es muy inaccesible para esta mente llena de estas impurezas y llena de esta oscilación mental y con ignorancia, ¿verdad? Que es el olvido de quiénes somos. Ahí es donde viene el concepto del mantra, ¿verdad? El mantra es el sostén principal para esta era. Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo 10, ¿verdad? Verso 25, le revela a Arjuna algo muy importante. Él le dice, Maharshinam Brigur Aham, de los grandes rishis yo soy Brigu. Es la divinidad hablando, Dios, el ser, el Atman, manifestado en forma de avatar, como Krishna. Le dice, ¿dónde está en el universo con más presencia? De los grandes rishis yo soy Brigu. Brigu es un rishi de la antigüedad. Giram Asmiekam Aksharam, de los sonidos, Giram, Asmi Ekam Aksharam. Asmi quiere decir yo soy, Ekam Aksharam. Aksharam quiere decir sílaba, Ekam única. Esta es una gran revelación para la humanidad, ¿verdad? Le dice, de los sonidos, yo soy el Om. Ese es el Ekam, el uno, la única sílaba. Es el sonido más auspicioso para aquietar la mente, ¿verdad?
Porque para quitar los pensamientos necesitamos otro pensamiento. Eso es lo que, a donde vamos, ¿verdad? Necesitamos un mantra. Mantra es aquel pensamiento que libera. Mananat trayate iti mantraha, dicen las escrituras. Mananat trayate iti mantraha. El mantra es aquel mananat, pensamiento, trayate, que libera y protege a la mente. Y como nos revela Krishna, y también lo ha revelado Patanjali, cuando nos habla de controlar la mente y llegar a ese estado de nirodha, no pensamiento, más adelante nos dice que para llegar a ese estado de no pensamiento, él dice Ishvara Pranidhana Dva. La entrega a Ishvara y la devoción a Ishvara es fundamental. O sea que Ishvara, ¿quién es? Es Dios manifestado. ¿Y cuál es la manera en que se manifiesta? Universal, en la forma más, digamos, abstracta, ¿verdad? El Om. Patanjali le dice también, dice, Tasya Vachakam Pranavaha, que se manifiesta Ishvara en el sonido Om, lo mismo que Krishna. Entonces, el Om es el mantra por excelencia. Mantra es aquel pensamiento que libera, recuerden, también viene de las dos sílabas man y tra. Man quiere decir pensamiento, tra, que libera, y es la herramienta más práctica y más necesaria. Krishna dice también en ese verso, que es el verso 10 el verso 25, perdón, del capítulo 10, en el segundo línea, en el segundo renglón, dice Yajnanam Japa Yajñosmi. Después de haber dicho Giram Asmiekam Aksharam, de todos los sonidos yo soy el Om, él dice Yajnanam Japa Yajñosmi, de todas las yajñas, de todas las prácticas, de todas las sadhanas. Japa Yajñosmi, yo soy la práctica del japa. El japa es la repetición sistemática de un mantra. Entonces sabemos que para esta era en la cual estamos con estas impurezas tan marcadas en todas nuestras mentes y con estas oscilaciones mentales, el hecho de no pensar en nada, como en la antigüedad, en las yugas anteriores a la Kali Yuga, en donde los yogis estaban ya purificados en sus mentes, entonces hacían el ejercicio de no mover la mente, así como yo hago el ejercicio de no mover mi mano y lo hago, y podían silenciarla y entrar en ese estado supraconsciente. En esta era se necesita limpiarla, ¿verdad? Primero, el mantra lo hace y a su vez te concentra. Por eso es la práctica más, o la herramienta más poderosa para concentrar la mente, para lograr el estado meditativo. Entonces, en esa postura, en ese lugar, ¿verdad? Vas a empezar tu concentración, ¿verdad? Con la práctica de la respiración. Primero respirar, ¿verdad? Así que vamos ahora a finalizar con una práctica, ¿verdad? La parte técnica es sentarte con la espalda recta, ojos cerrados. Para concentrar la mente, ¿verdad? Aparte de sonido, que es la herramienta más poderosa, el sostén complementario es la imagen, la visualización. Son los dos sentidos que más nos distraen, ¿verdad? La vista, ¿verdad? Y la audición, el oído. Entonces, usar esos dos sentidos internamente. Por eso, en tu espalda recta vamos a hacer una práctica para finalizar. Alinea tu columna vertebral. Si puedes, cruza las piernas. Mantén las manos en el gesto de Chin Mudra, que es un gesto muy auspicioso para concentrarse. Comienza a observar el mundo mental. Comienza a colocar la mente en un punto. Lleva la mente al centro corazón o al entrecejo. En ese espacio visualiza un objeto que te inspire, o en el centro corazón o en el entrecejo. Puedes a su vez estar consciente de tu respiración, que es de hecho lo primero. Comienza a respirar rítmicamente, inhalar 3 o 4 segundos, exhalar 3 o 4 segundos.
La respiración ya es una práctica de concentración. Es lo más presente que necesitas realizar, lo más importante y urgente, el respirar. Cada vez que te sientas a respirar rítmicamente, estás concentrándote. Inhala en 3 o 4 segundos. Exhala en 3 o 4 segundos. Y no hagas nada más que eso. Ahora sí, vamos a colocar la mente en un punto. Con los ojos cerrados, le damos un espacio a la mente para que se asiente y se concentre. Puede ser el centro de tu corazón o el entrecejo, el Ajna Chakra. Siente cuál de los dos espacios te atrae más y ese espacio lo mantienes. En ese espacio, visualiza un objeto que te inspire. Si tienes una forma de la divinidad, puedes visualizarla y ponerte en su presencia, de acuerdo a tu tradición y tu conexión. Si no tienes ninguna conexión específica, visualiza luz, que es la esencia de la divinidad y la conciencia. Puede ser la llama de una vela, puede ser un gran fuego, puede ser una luz más abstracta. Y como forma complementaria y como principal sostén de tu concentración, utilizamos el mantra. Y vamos a utilizar el mantra Om. Hay muchos otros mantras y sonidos revelados, pero todos se llevan al mismo estado. Hoy vamos a utilizar como sostén el sonido primordial, el Shabda Brahman, el sonido original, del que todo se origina, el sonido Om. Puedes utilizar también el sonido Soham, que es el Om, pero en 2 sílabas, Soham. Soham es otro mantra muy auspicioso, quiere decir soy él, soy quien yo soy el ser. Utiliza el Om o el Soham. Introduce este sonido, el Om o Soham, en tu aliento. Puedes repetir 3 Om al inhalar, 3 Om al exhalar, o un Om completo al inhalar, un Om completo al exhalar, o puedes repetir So al inhalar, Ham al exhalar. Cada vez que la mente se retira, la traes a tu postura, a la respiración, al punto de concentración, corazón o entrecejo, al objeto, si puedes mantenerlo, de concentración que hayas elegido, pero principalmente al sonido del mantra. Si tienes otro mantra o palabra sagrada, utilízala y vuelve una y otra vez a esa palabra, a ese sonido, por los próximos 5 minutos.
Muy bien, podemos abrir los ojos. La idea es que esta práctica la puedas aumentar en el tiempo, 10 minutos, 15 minutos, y bueno, que puedas complementarla con las otras prácticas de respiración, los ejercicios, ¿verdad? Y otras prácticas que nos ayudan a mantener una mente equilibrada, ¿verdad? Y un estado mucho más interior, ¿verdad? Y conectarnos con el verdadero ser. Si quieres informarte de nuestras actividades, el Centro Yoga Sivananda, puedes ingresar a sivananda.org.ar. Estamos dando actividades online, gratuitas, clases de yoga, ¿verdad? Y también meditaciones, ¿verdad? Todos los sábados y domingos a las 19 horas, transmitimos a través de Zoom, ¿verdad? Está todo en la página web, puedes entrar a las redes, Facebook e Instagram, Yoga Sivananda Buenos Aires, e informarte de todas las actividades. El próximo sábado 20 a las 11:30 está iniciando un curso de meditación y allí, bueno, expandimos todas estas enseñanzas, todos estos conceptos y vamos a trabajar también al final aprendiendo también otros mantras para poder utilizar, para poder elegir uno y practicar esta concentración que nos lleve al estado meditativo. Muchas gracias, cerramos con el mantra Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Uruvarukamiva Vandhanan Mrityormukshyamamritat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Uruvarukamiva Vandhanan Mrityormukshyamamritat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Uruvarukamiva Vandhanan Mrityormukshyamamritat. Shanti, Shanti, Shanti. Que todo el mundo alcance paz y felicidad.